Hola a todos, la verdad que tengo un montón de información que contaros, pero he intentado condensarla un poquito para ir rápido y que a la vez os podáis enterar un poco de todo, ¿vale? Vamos a ir pasando, perdón. Noelia, tengo un problemita y es que no se me abre el panel para ir pasando las slides del webinar. Ahora, vale, perfecto. Vale. Bueno, pues vamos a ir haciendo la primera introducción. Verdaderamente, a la hora de monetizar un blog, cuando nosotros hacemos un blog con el pensamiento de sacar dinero de él, el primer paso es la creación. Yo sé que a lo mejor muchos tenéis blogs, estáis pensando en monetizarlos. Se puede hacer una vez que ya está creado, pero lo ideal es crear el blog desde el principio pensando en que realmente queremos ganar un poquito de dinero con él, ¿vale? Entonces vamos a empezar por lo que sería la creación de un blog que sea, digamos, un blog óptimo para poder ganar dinero con él, ¿vale? Vale. El primer punto para elegir un blog y para crear un blog que realmente nos dé algo de dinero es elegir bien el dominio, ¿vale? Esto puede parecer una obviedad, pero la verdad que en este mundo nos encontramos con muchísimos blogs que tienen nombres impronunciables, o sea que el primer punto es, de verdad, elegir un nombre de dominio que sea legible, que sea recordable, o sea que realmente cuando a la gente se le ocurra entrar en vuestro blog no le cueste un montón ni escribir el nombre ni recordarlo, también que sea un nombre que se busque. Si vosotros vais a coger una temática que sea, por ejemplo, viajes, que verdaderamente el nombre del dominio sea algo que dentro de lo que es el mundo de los viajes, el mundo del travel, se pueda buscar. Por ejemplo, yo os pongo un ejemplo, yo tengo un blog que es de moda, entonces realmente el dominio es está de moda, porque era algo que es recordable, es fácilmente legible y además realmente la gente lo busca, la gente busca que está de moda. Cuando me refiero a que la gente lo busca, me refiero a que lo busca en Google o en otro buscador, ¿vale? Y el último punto a la hora de elegir el dominio es que sabéis que los dominios cuando los elegimos pueden ser .es, .com, .org, etcétera, etcétera. Yo sé que hay mucha gente que a lo mejor le gusta lo de cogerse un .net, un .biz, un .mobi, etcétera, etcétera, pero la realidad es que si nosotros lo que queremos es rentabilizar el blog, necesitamos que Google nos haga un poquito de caso. Y a Google le gusta que nuestro blog esté geolocalizado. Por eso mi recomendación es, si tenéis un blog en España, cogeros el .es. Si vuestro blog es para Portugal, cogeros el .pt. Si es para Francia, cogeros el .pr. Es decir, que elijáis bien lo que se llama el TLD. Esa terminación, ese .info, .es, .com, etcétera, se llama TLD y realmente, aunque a veces los utilizamos arbitrariamente, existen por algo. Entonces, la recomendación de verdad es esa, que si nuestro blog está orientado al público español, que en este caso sea .es. Si queremos un blog que sea muy internacional, entonces el .com está muy bien, ¿vale? Y si, por ejemplo, en lugar de ser un blog de negocios, un blog de una organización no gubernamental, ONG, etcétera, pues el .org está muy bien. Pero realmente estas terminaciones llamadas TLD tienen un significado, ¿vale? El siguiente punto muy importante, que va además relacionado con el propio dominio del blog, es que elegéis muy bien la temática. En estos sentidos podéis orientar de dos maneras. Por un lado, elegir un tema o por otro lado, elegir un target. Si nosotros elegimos un tema, es que vamos a hablar siempre sobre ese tema, es decir, hacemos un blog temático. Esto es una opción que cogen muchísimos blogs. Por ejemplo, vemos muchos blogs de viajes, muchos blogs de moda, de cocina, etcétera, que lo que han elegido es un tema. Esto está muy bien porque nos va a atraer muchísimas nuevas visitas, va a ser muy bueno para SEO, es decir, para posicionarnos en buscadores, porque al tener un solo tema vamos a reforzar el hecho de que seamos relevantes para ese tema. Y por otro lado nos exige un gran grado de especialización en ese tema. Es decir, si os gustan mucho los viajes, haceros un blog de viajes. Pero no os hagáis un blog de viajes simplemente por haceroslo si no tenéis ni idea y no viajáis nunca, porque al final no os va a salir bien. La otra opción a la hora de elegir el tema es que en lugar de focalizaros en el tema en sí mismo, os focalicéis en el target. Esto es más que os focalicéis en quién os va a leer. En este sentido podéis escoger un blog en el que pongáis una gran diversidad de temáticas o inclusive podéis coger un blog en el que os baséis inclusive en vuestro día a día. Este tipo de blogs son muy relevantes para las marcas porque realmente al final lo que crean son usuarios muy fieles.
Pero por otro lado, como digo, son un poquito más difíciles a la hora de posicionar, por ejemplo, en Google. Entonces, al final tenéis estas dos tendencias. Os podéis focalizar en un tema o os podéis focalizar en un target. Para que os hagáis una idea, si nos focalizamos en un tema, quedaros con la idea del típico blog de viajes, que siempre está hablando sobre los viajes que hace o sobre viajes interesantes. Si os focalizáis en un target, quedaros con la idea de la persona que cuenta un poco más aspectos de su vida o que a lo mejor habla de cosas que le pueden resultar interesantes, pero que no habla siempre del mismo tema, sino que va hablando de diferentes temas, ¿vale? Vale, a la hora de elegir la temática, aparte de que esa temática nos guste y sepamos un poco sobre ella, pues también es importante que miremos un poquito las cifras, ¿vale? Porque muchas veces nos ponemos a abrir un blog y decimos, vale, pero ¿sobre qué lo abrimos, no? Entonces, bueno, pues yo os doy algunas ideas. Si nosotros lo que queremos es realmente ganar dinero con el blog, necesitamos elegir un tema que digamos sea comercial, es decir, que haya inversión publicitaria en ese tema. Vosotros me podéis decir que vais a crear un blog sobre canciones típicas de los años 50. Estupendo, probablemente tenga usuarios súper fieles, a lo mejor conseguís un montón de visitas, pero la mala noticia es que no lo vais a monetizar. Porque las marcas, que son las que ponen el dinerito encima de la mesa, no están interesados en las canciones de los años 50, están interesados en sus temáticas. Por ejemplo, travel, o sea, viajes, es un buen tema porque hay dinero. Es cierto que en los últimos años ha perdido un poquito de empujón con esto de crisis y demás, pero sigue siendo un tema interesante para crear un blog. La moda también es un tema interesante porque es un tema de gran consumo. Hay muchas marcas pujando por este tipo de temas. Hay muchas marcas de moda y en Internet además tiene muchísimo tirón. Lo que pasa que es cierto que tampoco, digamos que, luego vamos a hablar un poquito de las maneras en las que rentabilizamos el blog. Realmente la moda, aunque es un sector que es muy, digamos, mercantil en este sentido, también es cierto que digamos que no es la que más dinero nos puede dar. El tema de la cocina también es un tema que está teniendo muchísimo crecimiento últimamente, hay muchos blogs de cocina, si os dais cuenta cada vez más, y hay también pues muchas marcas que están interesadas en poner cosas en blogs de cocinas. El tema de los seguros es un tema que es muy difícil de hablar de él. Tienes que ser muy especialista para poder hablar bien sobre seguros, pero también es verdad que es un tema que si lo sabes hacer bien, te da muchísimo dinero. De hecho, si os dais cuenta, más que formato blog, lo que han surgido son muchísimos comparadores tipo Rastreator, porque se han dado cuenta que de verdad aquí había un filón de dinero, ¿vale? Últimamente, otro tema en el que es interesante y os podéis focalizar en vuestro blog es el tema de la educación, ¿vale? El tema de la educación está en boga, sobre todo ahora que con la crisis muchísima gente ha vuelto a estudiar. Es otro tema que también puede ser rentable. El tema de la tecnología también puede ser rentable, lo que pasa que una vez más nos exige un grado alto de... O sea, que seamos realmente especialistas. Yo, por ejemplo, que tampoco soy una persona muy fiel a la tecnología, no podría tener un blog de tecnología, porque al final no le seguirían. Si yo quiero hablar sobre tecnología, tengo que saber de verdad. Cuando después ya nos hemos orientado y hemos decidido qué temática queremos, también tenemos que saber aún más datos. Y es que a veces cuando hablamos de una cosa en nuestro blog, da más dinero que cuando hablamos de otra. Pues, por ejemplo, en el tema de los viajes, del travel, da más dinero hablar sobre vuelos que hablar sobre hoteles, por ejemplo. En el tema de tecnología tenemos que hablar siempre de las últimas tendencias, que es lo que más dinero nos va a dar. En el tema de la educación, por ejemplo, los MBA y los másters tienen clics más caros que, por ejemplo, las carreras convencionales, ¿vale? O sea, todo esto también lo tenemos que tener en cuenta. Y ahora os preguntaréis, ¿y cómo sé todo esto a la hora de crear mi blog? Bueno, pues en el mercado hay algunas herramientas que os pueden ayudar. Por ejemplo, Google pone a vuestra disposición diferentes herramientas que os pueden ayudar a saber un poquito cuáles son las principales tendencias o las cosas más buscadas. Con AdWords Planner Keyword Tools podéis saber cuáles son las búsquedas que se hace sobre un tema. Vale, o sea, esto es muy interesante, es una herramienta que os invito a que probéis en casa, metéis un listado de palabras, de posibles búsquedas y la herramienta os dice cuánta gente mensualmente, cuál es el promedio de gente que mensualmente está buscando sobre ese tema. Esto es muy interesante porque aquí ya podéis saber, vale, cojo viajes o cojo moda, dentro de moda, me decanto más por una temática o me decanto más por otra, ¿vale? Luego hay otra herramienta que se llama Market Samurai, que si la busquéis en Google la encontraréis, que también os da un poco una idea de cómo está la competencia en cuanto a un tema, de cuáles son las palabras o las temáticas más interesantes dentro de ese tema. También tenéis Google Trends,
que es otra herramienta de Google. En este caso lo que os dice es un poco las fluctuaciones, ¿no? Pues por ejemplo, como hemos dicho antes, moda es un sector interesante que tiene bastantes fluctuaciones. Entonces, en Google Trends lo que podéis hacer es ver cuáles son los meses en los que la gente está más interesada por una cosa o por otra, ¿vale? Os va a ir dando fluctuaciones sobre ello. Luego, por otro lado, tenéis otra herramienta que también es de Google, que es el Google Blog Search, que os va a ayudar un poco a saber qué competencia tenéis de blogs. Es decir, si queréis crear un blog sobre educación, os ayuda a saber cuántos blogs